Y volvemos a la presentación. A ver que hay gente que está llegando. Ahí está. Bien. Sigo entonces. Había un breve raconto, un resumen muy rápido de... Hola Andrés. Estamos arrancando el segundo bloque, Andrés, recién. Llegaste justo. Habíamos hablado un poquito de cuáles eran los factores que influenciaban o que de alguna forma tenían que ver con la evaporación, con la evapotranspiración. Así que los de la evapotranspiración, este es un breve resumen, en la diapositiva anterior está ampliado. Influyen ahora para la evapotranspiración, incluyendo, digamos, el factor de la transpiración de las plantas, el factor suelo, el factor planta y los factores meteorológicos que habíamos visto para la evaporación. ¿Sí? Temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación, tensión de vapor, heliofanía, o sea, son todos los factores que van, digamos, a influenciar la evaporación y además se suman los factores que van a influenciar sobre las características de las plantas. Luego, habíamos visto algunos instrumentos para medir estas variables, para medir la evaporación y para medir la evapotranspiración. O sea, un medidor directo era el tanque vaporímetro, era el instrumento que nos ayudaba a medir qué volumen o qué cantidad de agua se me está evaporando. Podríamos pensar, digamos, el evaporímetro, el tanque vaporímetro como el inverso, digamos, al pluviómetro, ¿no? El pluviómetro me mide cuánta agua cae, cuánta agua precipita. El evaporímetro me está dando una idea de cuánta agua se pone en suspensión en la atmósfera, cuánta agua vuelve, digamos, a la atmósfera para el ciclo hidrológico. Estos eran algunos ejemplos, algunas especificaciones técnicas. Después chumélas. Esto lo mismo, lo mismo. Este era otro modelo de tanque vaporímetro. Lo importante de estos instrumentos de medición es que están estandarizados, digamos, o sea, tienen las medidas que siguen una convención, son medidas estándar y que se utilizan justamente para poder luego hacer comparaciones entre registros de evaporación en diferentes lugares del planeta. Para la medición de la evapotranspiración también había instrumentos, o sea, donde ahora se incluye y se integra la presencia de las plantas. Las plantas también van a estar generando, digamos, un ciclo de agua en el suelo desde la absorción y además van a estar contribuyendo a la cantidad de evaporación, a la cantidad de agua en la atmósfera a través de la transpiración. ¿Sí? Así que mi diferencia entre la cantidad de agua que la planta dispone y la cantidad de agua que pone en suspensión en la atmósfera me va a dar idea de la evapotranspiración. Esta es una fotito, digamos, de este dispositivo de evapotranspirómetro. Estos son otros modelos. Y además el evapotranspirómetro no solo es, digamos, la construcción de este instrumento de medición, sino que además hay cálculos asociados, o sea, que salen, digamos, de las mediciones en este tipo de instrumentos. ¿Sí? Así que, por ejemplo, hay cálculos de evapotranspiración, el más citado o el más común es el de Thornweight, donde se mide la evapotranspiración a través de fórmulas que dependen de la de la temperatura, ¿sí? Entonces, Y en esta fórmula, en esta función, es mi evapotranspiración, X es la temperatura. Y el resto de los números que faltan para completar esta ecuación son constantes, son variables constantes que salen de la medición con estos aparatos. ¿Sí? Así que una forma de medir evapotranspiración es, o bien la mido de manera directa, con un evapotranspirómetro, necesito construir un evapotranspirómetro, o bien puedo medir la evapotranspiración utilizando fórmulas y tablas y constantes como esta de Thornweight. No es la única, sino que hay muchas. Todas estas son fórmulas para medir evapotranspiración.
cada una de estas fórmulas trabaja con diferentes variables. O sea, por ejemplo, Thornway trabaja con temperatura, Feynman trabaja con temperatura, radiación solar, velocidad del viento. ¿Ven cómo entran las variables que condicionan la evapotranspiración? Se meten en la ecuación y la ecuación me escupe o me tira un I que me habla de evapotranspiración. Ups. Esto es un mapa que mide, muestra, digamos, las curvas de evapotranspiración. Bastante antiguo el mapa, así que muy posiblemente haya nuevas correcciones de esto. Por supuesto, o sea, estas mediciones, o sea, imaginen que se mide la evapotranspiración con un dispositivo evapotranspirómetro y luego se usan fórmulas. Esas fórmulas, estos dispositivos evapotranspirómetros fueron desarrollados en la década del 60-70. Hoy por hoy, un satélite con un sensor puede medir, digamos, cantidad de capacidad de carga del suelo, o sea, qué cantidad de agua está contenida en el suelo, evaporación, transpiración de las plantas, cobertura vegetal. O sea, se construyen nuevas fórmulas, se pueden integrar, digamos, en información, digamos, nueva, que permita hacer estos cálculos de manera, primero con mejor resolución, ¿no? O sea, de manera, o sea, mejor resolución espacial y temporal. O sea, yo puedo tener una ventana de tiempo de días y decir, para el día tanto, en esa hectárea hubo tanta evapotranspiración. O sea, estos cálculos, por ejemplo, me dicen que para toda esta región, de Neuquén, entre estas dos líneas, la evapotranspiración es entre 700 y 750 milímetros. ¿Sí? O sea, tiene esta resolución espacial de toda esta superficie. ¿Sí? Entonces, como que eso es, digamos, o sea, esto es la base o la piedra angular con la cual se construyeron estas variables. Hoy por hoy hay gran cantidad de nuevas herramientas que permiten medir estas variables, digamos, evapotranspiración, por ejemplo. Ahí, ¿ven la pregunta de Juan Pablo? Él pregunta, mientras más árido es el bioma, más evapotranspiración. Según digamos, el modelo de Thornway, si vemos, digamos, de oeste a este, o sea, si nos movemos por ejemplo, en la zona sur, desde el bosque patagónico andino hacia el noreste, vamos viendo que la evapotranspiración se va incrementando. ¿Por qué? Porque acá se registran mayores temperaturas, hay menor humedad relativa en el aire, y eso favorece la evapotranspiración, y además hay mayor cantidad de radiación, mayor heliofanía, ¿sí? Mayor cantidad de horas de radiación directa por unidad de superficie. Entonces, eso también favorece la evapotranspiración. O sea, buenísima la observación, Juan Pablo, porque realmente estas líneas lo van mostrando, ¿no? O sea, paso de 600, 650, 700, 750 si me voy desplazando en sentido noreste, ¿sí? Voy incrementando mi cantidad de agua puesta en la atmósfera por evapotranspiración, por efecto justamente de temperatura, régimen de viento, humedad relativa, heliofanía. Totalmente, sí, o sea, ahí Andrés está haciendo otro aporte, sí. Las plantas de la estepa o del monte tienen adaptaciones para evitar, digamos, esta evapotranspiración. Sin embargo, esta adaptación no me contrarresta, digamos, la cantidad, digamos, de transpiración por efecto de las variables meteorológicas. Ganan las variables meteorológicas, moviendo la balanza para que haya una mayor evapotranspiración, ¿sí? Por ejemplo, si las plantas no estuvieran adaptadas, las plantas del desierto, del monte y del este y de la estepa neuquina, no estuvieran adaptadas, posiblemente los valores de evapotranspiración fueran muchísimo más elevados. ¿Sí? O sea, entonces como que me amortiguan un poco la evapotranspiración, pero el factor meteorológico le gana a la adaptación de las plantas, digamos. Pablo, Sí, una escucho. pregunta. Sí. Si vos, por ejemplo, camino de acá a Zapala, viste que hay pinos y corpones, los puso y están hace años a la misma altura. Sí. Si vos estás generando un riego, ponerle riego artificial, y vos vas dando avance a ese tipo de vegetación, ahí ya tenés más condensación de humedad, por el Sí. tema de las plantas. Sí. Sí, o sea, toda plantación, digamos, artificial, antrópica, por efecto del hombre, genera, digamos, un cambio en el balance biológico del lugar a nivel local. Dependiendo, digamos, de la superficie implantada,
el impacto puede ser regional, a nivel de paisaje, o no sé, depende. Pero hay digamos, una modificación del ciclo hidrológico y de estas variables en función de cubrir suelo con vegetación. Sí, claro que sí. Porque justamente por lo que venimos diciendo, la tasa de evapotranspiración depende de la cobertura vegetal. O sea, digamos, la evaporación de los suelos depende de la cantidad de radiación. Si yo tengo suelo cubierto por vegetación, se me va a evaporar menos. Entonces, o sea, Vos vas a Zapala y ves plantaciones, pero te das cuenta que hay líneas donde la precipitación es tan escasa que no crecen casi nada. claro, sí. Sí, eso no sé, los técnicos forestales sabrán, o sea, hasta dónde están, digamos, las variables que me permiten plantar con éxito en tal lugar. Pero hay límites de distribución, ¿no? O sea, cada especie está adaptada para un rango de nicho. Y esto se acuerdan que lo vimos cuando hablamos en ecología en el primer cuatrimestre. ¿Se acuerdan que hablábamos del nicho ese multidimensional que tenía en ejes diferentes variables o recursos y una especie podía hacer uso en ciertos rangos de cada una de esas variables? Entonces, por ejemplo, yo no sé si el pino puede bancar crecer en un ambiente que tiene entre 700 y 750 milímetros de evapotranspiración. O sea, eso lo sabe un técnico forestal, supongo. Pero sabemos que en nuestra zona crecen bien, o sea, crecen, se dan, tenemos 600 de evapotranspiración, y no sé, o sea, se usan estos mapas, esta faja justamente para tomar decisiones acerca de manejo e implantación. O sea, dónde voy a tener un éxito de implantación y dónde muy posiblemente no. O sea, de hecho, después se construyen modelos acerca de cuánto tiempo me va a llevar tener un individuo maderable, digamos, listo para el apeo y para sacar madera, y cuánto necesito en tal lugar, o en tal lugar, o en tal lugar. Sí, o sea, la pregunta de Ale es compleja. Cambio climático se da por deforestar y forestar. Por deforestar seguro. Ahora, por forestar, cuando uno habla de forestar está hablando de, o sea, una acción que implica un gran tipo, digamos, de acciones, o sea, a diferentes escalas y de manera muy diferente. Una forestación, digamos, intensiva para aprovechar un recurso maderable, como el que hace, por ejemplo, Corfone, digamos, en la provincia, hay digamos, un impacto, digamos, positivo para el cambio climático, que es la fijación de dióxido de carbono. ¿Sí? Digamos, hay carbono atmosférico que esas plantas están fijando. Pero al mismo tiempo esas plantas también están generando una modificación, digamos, en el sistema hidrológico, en los índices de evapotranspiración, en la humedad relativa del aire, en la cantidad de humedad en el Se pierde suelo. la biodiversidad del lugar, ¿o no? Totalmente, se pierde la diversidad del lugar. O sea, vieron que, no sé, debajo de un bosque de pino implantado no hay mucho nativo. Aparte, cuando deforestás, después ese CO2 que tomó el árbol se libera cuando lo podás, o sea, es básicamente lo mismo. Porque No, nada. pero queda dióxido de carbono en las raíces, en todo lo que está abajo de la tierra que uno no ve, que es donde queda todo el Fijado, dióxido de carbono en realidad fijado, claro. más que en la madera propia. Ah, de 10 de 10. Sí, no, aparte, o sea, el árbol fija dióxido de carbono en forma, digamos, de glucosa, almidón, construye sus células, madera, la madera está hecha de carbono, ese carbono vino del dióxido de carbono atmosférico. O sea, de alguna forma está fijado, digamos, o sea. Luego, si yo ese árbol lo quemo, y sí, bueno, estoy liberando el dióxido de carbono de nuevo en forma de combustión. Así que, en ese balance, ¿cuánto es el efecto que contribuye el cambio climático por deforestación y por forestación? Había que investigarlo. O sea, por deforestación seguro que es grande. Por forestación, como decía, forestación es una acción muy amplia para muchos tipos de deforestación. O sea, porque uno puede pensar también, por ejemplo, ahora con todo este tema de los incendios en prácticamente todas las provincias del país, se habla ahora de, bueno, de generar mecanismos de sucesión ecológica, digamos. ¿Cómo hacemos para recuperar la cobertura vegetal nativa que se quemó, digamos? Eso también es forestar. Y no hay que intervenir, básicamente. O sea, sí o no, no sé, son decisiones de manejo. Vieron que esta semana... Porque naturalmente tienen su ciclo con el fuego, la vegetación. O sea, es una parte del ciclo de los bosques y todo o sea, forma parte del ciclo. El fuego obviamente no en la forma que está sucediendo, pero es parte de los bosques que así se renuevan.
Sí, Eve, permiso. Es cierto que es parte del ciclo de los bosques, pero también es cierto que si estamos teniendo un impacto negativo, la pregunta está también hasta qué punto intervenimos para tratar de compensar con un efecto positivo el efecto negativo que hicimos antes. ¿Qué pasa lo mismo con los animales salvajes? O que viste, a veces hay alguna población que está atacada o está en riesgo de desaparecer porque digamos, los humanos destruimos el hábitat o hicimos algo antes que los atacó, entonces, ¿hasta dónde tratamos de intervenir o no? No, igual el tema es que la intervención siempre es negativa, o sea, las intervenciones que hay siempre después de los incendios es o hago lotes para vender y poner casas o hago agricultura, ese es el problema y esa parte básicamente por lo que se genera. Y no tanto por la forestación en sí, si se hace o no se hace forestación, sino el problema es que siempre le encuentran otro uso y por lo general se generan para otros, para poder usar esos bosques para otro uso que no sea bosques. sí, Ah, Porque yo no, yo el pensé que que quiere decías plata no le reforestar. sirve. El que quiere plata no le sirve que haya bosques. No, totalmente, Eve, yo te entendí que planteabas de reforestar, o sea, como que cuestionabas si reforestar o no. yo había entrado por esa arista, digamos. O sea, esto es una discusión que tiene gran cantidad de matices y es como que cada escenario plantea una decisión de manejo o una postura distinta. La noticia que vi esta semana era de reforestación de nativos, digamos, de Araucaria, de Pehuen, digamos, en áreas quemadas del Parque Nacional. O sea, entonces, eso también es reforestar, ¿sí? Pero de alguna forma no sé, o sea, también es cierto que hay un ciclo natural de incendio y de sucesión ecológica en la naturaleza. El problema es que hoy por hoy ese incendio en el Parque Nacional no fue por condiciones naturales, no fue un rayo de tormenta, o sea, fue un accidente o muchas veces son intencionales, pero es la mano del hombre. Entonces como que, Pasa también mucho de cómo sucede, porque por ejemplo hay lugares donde se pierden los equilibrios, por ejemplo como pasó acá, porque se talaba mucho raulí. Y el problema es que el raulí no se puede generar solo cuando ya hay una cobertura encima, entonces termina creciendo más coihue, claro, porque la plántula necesita condiciones que ya no se van a dar más, porque por lo general necesita sol y cosas que ya no se van a dar, que se dieron en su principio cuando comenzó el bosque. Si tenía luz, porque no había un montón de árboles alrededor, o sea, son un montón de... Entonces depende de la situación como sea. Por lo general, cuando comienza de cero, se dan todas las situaciones y todas las etapas para que vuelva a como era antes. Obviamente va a tardar muchísimo tiempo, no es que va a ser de hoy a 3 años. Pero el tema depende de cómo sea. Por lo general, después de un incendio se va a volver a generar. Obviamente va a tardar muchos años. Y nada, eso pasa que terminan utilizando la tierra para otra cosa, por lo general, y para eso lo hacen. Y otra es eso, depende de qué es lo que haya sucedido, porque cuando es por tala, depende de qué plantas haya sacado, el ciclo de sol y sombra de esas plantas, o sea, un montón de cosas. Por ejemplo, si quiero acá regenerar el raulí, y si tengo que plantar raulí que ya esté grande, porque necesita sí o sí el sol, que no lo va a tener, porque ya las otras plantas le ocuparon el lugar. O sea, la verdad es que es re difícil el tema. sí, No es sí. fácil. No, Y lo otro que, hay disrupciones ecológicas que no tienen retorno, digamos. claro, y lo otro del carbono en las raíces también tiene que ver de que decíamos cuando que igual en las raíces quedan carbono secuestrado, porque también muchas plantas tienen la simbiosis con las bacterias, con los hongos, entonces todo ese carbono ya queda ahí abajo, porque lo utilizó la glucosa, se la pasó a esos seres que entonces queda Claro, fijado ahí. claro. De carbono que decía yo en las raíces. Este tema es súper interesante, está buenísimo. Ahí Juan Pablo también está aportando lo del tema de la compra de bonos verdes. Vamos a ver si llegamos a hablar un poquito de los bonos verdes cuando hablemos del protocolo de Kioto, digamos, o sea, de acuerdos internacionales para la fijación de dióxido de carbono. Uno es la compra de bonos verdes, y una forma de acceder a bonos verdes es con el compromiso, digamos, de implantar bosque, pero que tiene su trampa también, sí, porque en la provincia de Neuquén, por ejemplo, hay estancias que compraron esos bonos verdes y, o sea, lo que hicieron fue justamente plantar un monocultivo de manera intensiva. Al mismo tiempo, bueno, estoy fijando con dióxido de carbono,
atmosférico, estoy contribuyendo, digamos, a disminuir el cambio climático, el calentamiento global, pero estoy atacando la biodiversidad por otro lado. Entonces, como que... Buenísimo, anoto, ves a la Tierra. Esta yo me la Cualquier intervención genera un impacto, eso no lo puedes medir, no lo puedes cuantificar, ese es el tema. Sí, el tema es que hay, digamos, intervenciones más o menos sustentables, o sea, entonces como que, bueno, quizá vaya un poco por ahí la cosa, ¿no? Tiene que desaparecer el ser humano, la única forma. No, yo estudié un trabajo en pastizales megatérmicos cuando di ¿cómo es? La tesina en forrajes, y lo que hizo una persona de la UBA, que es el ingeniero de Legibus, él empezó a estudiar la sucesión ecológica del lugar, a ver qué vegetales tenía, por ejemplo, hace, no sé, 50 años atrás, qué es lo que tengo ahora, y estudió cuál era la sucesión lógica para que esas especies estuvieran ahí y la evolución sea mejor. Entonces, y bueno, y ahí se dio cuenta que era el pastoreo. Entonces tenían que agarrar y tener ciertos pastizales megatérmicos con alta presión de pastoreo en cierto periodo, después dejarlo descansar. Y eso fue una tesina, por ejemplo. Sí. Este es un gran tema de discusión, o sea, hay una gran discusión, digamos, sobre todo en los ecólogos que trabajamos en conservación. Ahora se puso muy de moda un término que se llama rewilding, lo deben haber escuchado, deben haber leído noticias o lo vieron. Ahí, el rewilding es como resilvestramiento, o sea, es como... no me sale la palabra, o sea, porque hay una traducción en español, digamos. Y la idea es, por ejemplo, no sé, traer de nuevo a los predadores ¿Cómo top. rebobinar? No es rewilding, es como... Es reasilvestramiento, sí, o como es una salvajización de la naturaleza o volver a un estado prístino previo a la disrupción del hombre. Entonces, por ejemplo, las acciones de rewilding son reintroducir ciertas especies que desaparecieron de un lugar en un ecosistema. Entonces, esta semana, antes de ayer, la Fundación Rewilding, que trabaja acá en Argentina, es una fundación con fondos estadounidenses, compra tierras, hace reservas y hace rewilding activo en esa reserva. No voy a entrar en la discusión de si está bueno o no está bueno, o sea, ellos hacen eso. Y digamos, la misión es conservar esos ecosistemas. Esta semana lograron una cría en cautiverio de un guacamayo rojo, un animal fantástico que hace 150 años, dicen ellos, está extinguido en Argentina. Entonces consiguieron una pareja de guacamayos. Lo leí. Exacto. Consiguieron los guacamayos, pusieron huevos, los criaron, tienen 3 pichones. Cuando estén en condiciones los van a soltar creo que es en el Impenetrable Chaqueño o en Estero de Liberá, o sea, por esa zona. Se llama... Ahí tenés un problema, Pablo, no tenés variabilidad genética. El banco de genes no es muy grande. No, totalmente. O sea, ahí les puse el nombre de la ONG que hace esto. Ahí tenés un problema porque no tenés amplitud de genes. Cualquier enfermedad que sea susceptible, y ahí fuimos. Totalmente, o sea, esa es una de las críticas más grandes, digamos. ¿Cómo hago yo para reconstruir toda una población a partir de 3 o 4 individuos? O sea, tengo, digamos, un cuello de botella genético que no voy a poder recuperar. O sea, necesito miles de años de evolución para recuperar esa diversidad genética. Más allá de la diversidad genética, ellos quieren asegurar la supervivencia de estos animales. Exacto, ahí Cristian está contando. Son los que también criaron, reprodujeron yaguaretés en cautiverio y los van a liberar, digamos. La idea de ellos es poner estos ingenieros del ecosistema, estas especies clave, para que restablecer, digamos, su rol, su nicho ecológico en ese ecosistema. Entonces, necesito volver a poner el guacamayo rojo, que estuvo hace 150 años, para que se coman los frutos y me disperse las semillas. O sea, le estoy dando una mano a la sucesión ecológica natural. Necesito meter de nuevo el yaguareté para que prede sobre los carpinchos y los pecaríes, y los carpinchos y los pecaríes no se coman toda la vegetación, ¿sí? O sea, se están buscando, digamos, favorecer o restablecer estas cascadas tróficas, se llaman en ecología, que existían previamente a que el hombre entre y se case a todos los yaguaretés o destruya el hábitat del guacamayo rojo por talar las palmeras.
Entonces, la idea de esto, del rewilding, es no salgo a sembrar, sino que meto ciertas especies que son claves para restaurar un ecosistema. Nos fuimos, pero por las ramas mal. Igual esto a mí me encanta, me fascina, es algo súper interesante. O sea, y tiene que ver un poco con lo que venimos discutiendo. Así que busquen si quieren de las acciones de esta fundación. Está muy en discusión ahora de si está bien o no está mal la acción de rewilding, porque pasa lo que contaba Eve, o sea, hay ecosistemas que están en un punto de no retorno, y por más que yo libere un guacamayo rojo, que lo estoy trayendo desde, no sé, desde un zoológico de Europa, porque no hay más bichos, o sea, están al borde de la extinción, lo traigo de un zoológico de Europa, lo reproduzco, gasto miles de dólares, lo largo y no sé si va a tener éxito, no sé si el bicho no se muere a la semana, o no sé si realmente va a cumplir su rol ecológico. O si lo largo y se lo come lo largo y se lo come el jaguareté. Ahí tenés, o sea, eso sería el colmo, digamos. Entonces como que todo esto es un medio prueba y error, ensayo, a ver si tengo éxito o no tengo éxito. Pero es un montón de plata que podría quizá ponerse en otra acción de restauración. O sea, entonces como que ahí está. Lo que pasa es que, bueno, esto tiene un marketing, vende, salió en todos los diarios esto de los guacamayos rojos, mismo lo del yaguareté. Entonces como que también, y ellos de esa forma sí consiguen donantes, o sea, gente con mucha plata que dice, sí, bueno, voy a entregar parte de mis millones para que esta gente críe un guacamayo rojo y lo largue. Entonces como que bueno, es una cosa, tiene muchas aristas de discusión, digamos. Sí, totalmente, los esteros son una cosa de locos, y realmente necesita acciones de conservación. Chicos, chicas, voy a volver a la presentación, porque nos vamos a quedar sin tiempo y no vamos a terminar de hacer todo el repaso. Así que voy a ir volando ahora. A ver. Bueno, esta presentación estaba lista ya. O sea, evaporación, evapotranspiración. El parcial hasta acá. O sea, ya no queda nada. Es esto y son un par de clases más, muy, muy simples. Esto a modo de repaso del ciclo hidrológico que ya lo hablamos. El ciclo hidrológico a nivel global. Y esto listo, fin. O sea, acá terminaba esta presentación. Se ha detenido la función, sí. Eso por un lado. Luego estaba el agua en la atmósfera, parte 2. La venganza del agua en la atmósfera. Uy. Y acá hablamos de las precipitaciones. ¿Se acuerdan que definimos precipitación? Estas son definiciones. Tipos de precipitaciones, si eran líquidas o eran congeladas. Nieve, aguanieve, granizo, llovizna, lluvia, en función del tamaño de la partícula que cae, digamos, del precipitado. O sea, así clasificábamos la lluvia, según era lluvia o llovizna. Esto sí, esto es cómo se produce la precipitación, el enfriamiento de una masa de aire cargado de humedad, y además la existencia de núcleos de condensación, ¿sí? O sea, eran estas partículas en suspensión muy pequeñas que iban a funcionar, digamos, como iniciador, digamos, de una partícula de precipitación. Luego hablamos de la coalescencia, cómo las partículas iban precipitando y iban ganando tamaño, adhiriendo o haciendo coalescencia o haciendo cohesión, digamos, con partículas de agua en suspensión. Esto es la coalescencia, esto no me importa. Esto también es un dato muy, o sea, no importa, son números, o sea, esto es parte, digamos, de cómo funciona este ciclo hidrológico. Este es el ciclo hidrológico, ya lo venimos repitiendo. Hasta ahora habíamos visto los fenómenos de evapotranspiración, evaporación. Ahora entramos en lo que era la condensación y cómo se produce la precipitación, ¿sí? Tipos de precipitación, o sea, y esto tenía que ver con el origen, cómo era, digamos, cómo se formaba esa precipitación. Y habíamos hablado de 3 grandes familias,
son convectivas, son frontales o son consecuencias de relieve u orográficas, ¿sí? Y luego vimos acerca de los instrumentos de medición. Ahora en principio vamos a hablar de esto, de los tipos de precipitaciones, luego entramos con los instrumentos de medición. Una precipitación frontal era se producía por el efecto, digamos, de el encuentro, el choque y solapamiento de dos masas de aire con diferente temperatura. Un frente frío y un frente cálido. Entonces, en los esquemas veíamos cómo un frente frío entraba en contacto con una masa de aire caliente y en esa interfaz, en ese contacto, se produce, digamos, el descenso de temperatura, la condensación y la precipitación. Además veíamos que el aire frío, de mayor densidad, se depositaba por debajo y el aire caliente tenía tendencia a depositarse por encima o ascender en corrientes convectivas. Esto era también el frente caliente, el frente frío, cómo digamos, se solapan, forman esta cuña, digamos. El aire cálido se deposita por encima, el aire frío se deposita por arriba. Esto es regla fija, siempre pasa lo mismo en todos los fenómenos atmosféricos. El aire frío se deposita por debajo del aire caliente. El otro tipo de precipitación, la otra gran familia, eran las precipitaciones convectivas. Ahora estamos hablando de precipitaciones que se producen de manera local, responden a fenómenos, digamos, de gran ascenso de la temperatura, mucha irradiación o mucha temperatura durante el día, que produce un incremento en la temperatura del suelo. Estoy viendo el chat, no entiendo muy bien no entiendo el comentario de Rodrigo. En la diapo que pasó tenés, los dos frentes tienen la misma dirección. A ver. El frente cálido pasa por arriba, pero va para el mismo lado que el frente de aire frío, ¿es así? No, esta flecha está mal. O sea, esta flecha es... No sé qué está marcando, pero el aire frío, el frente frío, se desplaza en el sentido contrario. O sea, se enfrenta. Esta flecha, para simbolizar, si queremos simbolizar el desplazamiento del aire frío, esta flecha debe indicar para abajo, en contra de esta dirección. En el otro gráfico, fíjate que también está para el mismo lado. No sé muy bien qué es lo que está queriendo graficar esa flecha, porque el desplazamiento, digamos, el encuentro es un choque, digamos. Por ahí ese encuentro de superficies con la misma dirección del viento, no sé. Sí, podría ser, pero o sea, requeriría que tengan diferente velocidad de desplazamiento. O sea, que el aire caliente se esté desplazando a mayor velocidad que el aire frío. Cosa que es bastante común, puede pasar, porque en general el aire caliente tiene mayor velocidad de desplazamiento, digamos. Bueno. Yo quería, o sea, me interesaba, digamos, mostrar el choque entre frentes. Las flechas que se encuentran. Sí, por eso te digo, vi uno y el otro y dije, qué raro. Sí, tenés razón. O sea, esto responde, digamos, a que hay un encuentro, pero es un encuentro, digamos, en la misma dirección porque hay diferente velocidad de desplazamiento en un frente y en el otro. Okay. De todas formas, cuando el frente de aire caliente alcanza al frente de aire frío, se va a montar encima, se va a ir para arriba, mientras que el aire frío va a permanecer abajo. Así que lo que noto es que hay mucha diferencia en kilómetros. Unos son 70 y el otro son 300. A ver. De precipitación. Pará. Esto, claro, sí, o sea, a ver, ahora voy a ir. Esto es un frente con una corriente convectiva, o sea, es el de la segunda familia, es como un ejemplo mezclado, digamos, ¿sí? Por la escala, digamos. Esto es una tormenta, digamos, más bien regional, de baja escala. Eso es, digamos, una precipitación generalizada a gran escala. Estas precipitaciones a gran escala son producto se originan de manera frontal, digamos, por el choque de dos frentes, uno cálido y uno frío. La figura me está mostrando frentes que se desplazan en la misma dirección porque el viento lo está llevando para la misma dirección, a diferentes velocidades. A pesar de que van en la misma dirección, hay un choque de frentes, ¿sí? Por eso la precipitación es frontal. Okay. Acá también hay un choque de frentes, perdón, para atrás.
Acá también hay un choque de frentes, porque esto está cálido y esto está frío. De hecho, chocan Fíjate, en direcciones opuestas. fíjate que habla de distintos tipos de nubes. Uno solamente con el cumulonimbus y el otro tiene una serie de. Stratonimbus tienen que ser estas. Sí, O tiene nimbus- de todo. Sí. O sea, el principio es el mismo, son frontales, pero están hablando, digamos, de la escala a la que llegan. Ahora después, cuando avance, vamos a hacer esta aclaración, digamos. Porque Bueno, dale, perdón. cuando hablamos también de los tipos de nubes, cada tipo de nube también te generaba un tipo de precipitación. Las nimbostratus, o sea, las estratiformes, en general, hablan de precipitaciones frontales de gran duración en el tiempo y de gran extensión en la superficie. O sea, esto es una precipitación frontal producto de nubes que genera choques con nubes estratiformes, digamos, estos stratus, alto stratus, nimbostratus. Esto es un choque frontal de dos corrientes de aire en diferente temperatura, pero en una escala reducida, en 70 kilómetros. Es una tormenta puntual, digamos. Eso me lleva a corrientes convectivas que generan cumulonimbus, o sea, estas nubes de gran desarrollo vertical. Con esto de paso estamos repasando un poquito la parte de las nubes. Entonces, acá es donde se ven esos grandes repollos para arriba, digamos, esas nubes que parecen de algodón, producto de ascenso de aire caliente por contacto con una masa de aire frío, o bien la frontal clásica, digamos, perdón, la convectiva clásica, que es esta. Acá no hay intervención de una corriente de aire frío o de una masa de aire frío, sí hay un calentamiento muy local del suelo por efecto de la radiación. Sí, ahí Eve está hablando de la altura de las nubes. Cada tipo de nube tiene diferentes tipos de altura. Las más altas son las cirrus y estas, las cumuliformes, digamos, las cumulonimbus, que tienen desarrollo vertical, ¿sí? Así que ahora después cuando lleguemos a las nubes vamos a volver con eso. Entonces, el segundo tipo son las precipitaciones convectivas. Esto produce calentamiento del aire, ascenso, y a medida que va ascendiendo va empezando a haber condensación. Acá se marca la línea de condensación, porque a medida que se asciende verticalmente, desciende la temperatura. Con el descenso de temperatura, llega a un punto de condensación. Se me produce, digamos, la condensación, se me forma la nube, el aire sigue elevándose porque sigue caliente respecto al aire que lo circunda, al aire circundante, y tengo nubes de gran desarrollo vertical de hasta 1200 metros. Estas nubes producen tormentas muy locales de muy corta duración. Acá está un poco, digamos, el proceso. O sea, y hasta los 1200 metros, perdón, hasta los 12.000 metros, los 12 kilómetros. Por último, el tercer tipo de precipitación eran las orográficas, asociadas a cordones o cadenas montañosas, y ahora tengo, digamos, la masa de aire caliente y húmedo que contiene gran cantidad de humedad, no asciende por encontrarse con una masa de aire frío que